Vamos a la parte de la lección número 47. 47, tenemos 47 y 48. Inicialmente la lección 47 tiene que ver con el plan de Dios para las finanzas. Entonces, pues en el video se hace énfasis en que Dios diseña un plan en todos sus propósitos, la creación, la familia, todas las instituciones, la iglesia. Para la iglesia, pues Dios diseñó un plan para lo que tiene que ver con el sostenimiento económico, ¿sí? Y pues ese plan ahí está explicado en el video, tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, es el plan único, ¿sí? Pues ahí está claro que el diezmo es la 10ª parte de las ganancias totales de la persona. La ofrenda es algo adicional que se da aparte del diezmo. Entonces, es lo que tiene que ver con la lección número 47. ¿Sí? Entonces, están explicadas en la disertación del maestro la necesidad de que cada miembro colabore. La palabra colaborar es una labor en conjunto, todos somos llamados a apartar de lo que Dios nos provee. Pues normalmente hay un porcentaje mínimo de creyentes, miembros de iglesia o no miembros que apartan, aparta, ¿sí? Es algo que pertenece para la obra de Dios. Dios es infinitamente rico, pero da la oportunidad de que apartemos de lo que nos provee, ¿no? La totalidad de las ganancias. Y ahí pues se plantea que si cada uno de los miembros pues apartáramos lo que corresponde, pues la iglesia tendría el modo de sostener su presupuesto. Bienvenida, hermana Sandra. Bienvenida, Dios le bendiga. Amén, pastor, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí en el video se explica que el diezmo, pues está relacionado antes, la época de los patriarcas, en Génesis capítulo 14, en Génesis capítulo 28, luego se incorporó bajo la ley, ¿sí? En Levítico capítulo 27, y en el Nuevo Testamento también se invita a obedecer, ¿sí? En la ley pues era obligatorio, pero ya en el Nuevo Testamento pues el principio se conserva de diezmos y ofrendas y la voluntariedad es la que predomina. Por eso dice cada uno de como propuso en su corazón. ¿Qué es lo mínimo que Dios propone? Pues el diezmo, la 10ª parte, porque no entraría en contradicción Dios y las ofrendas, que son adicionales, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Entonces, es la manera. Entonces, ahí hay una, pues, explicación. Antes de la ley, los patriarcas, durante la ley, en la iglesia, se insiste en apartar de lo que Dios provee económicamente para poder sostener financieramente el presupuesto de cada una de las iglesias locales. Están los textos con bastante amplitud, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿sí? Si se quiere recordar a manera de resumen, pues en Mateo capítulo 23, verso 23, encontramos ahí
el principio generalizado por el mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23, verso número 23. Aunque está explicado ahí en el video, pero pues podemos recordarlo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, Mateo 23, 23. ¿Sí estamos todos allí? Amén. Amén. Hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Sí? Entonces, pues ahí en el video se hablan de varias hierbas. Todo ese diezmo estaba basado en Levítico capítulo 27, exactamente el verso 30. Y aunque se exigía el diezmo de los dineros de la época, en esa época el dinero pues no era solamente las monedas que circulaban, que eran fabricadas por los gobiernos, sino pues había otros, cereales, frutas, vino, aceite, ¿sí? Había diferentes tipos de diezmos. Los escribas pues habían ampliado, ¿sí? Los religiosos de la época, inclusive hasta las hierbas más pequeñas, o sea, habían añadido doctrinas y mandamientos de hombres, como por ejemplo el comino, ¿sí? Eso pues obviamente ya entra dentro de un terreno de fanatismo religioso, de doctrinas, mezclas de doctrinas de Dios con la de hombres. Entonces, sin descuidar el diezmo propio y normal, pues había que, esto era necesario hacer. Lo más importante de la ley pues era la justicia, la misericordia y la fe, todo eso basado en el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero para que haya arrepentimiento y fe en Cristo y haya justicia, misericordia y fe, se necesita que haya predicación de la palabra de Dios. Para que haya predicación de la palabra de Dios, se necesitan recursos económicos. Y entonces, si se quiere que haya justicia, misericordia y fe, pues es apenas deducible que hay que financiar de la manera más adecuada, pero pues obviamente en el Nuevo Testamento es voluntario el asunto. Bueno, hay personas que, o en la Biblia dice que hay otros que si le da a otra persona, así no le den a la iglesia, es porque se le da a otra persona que necesite, que esté pasando necesidades, en vez de Diego, le dan a esa persona. Eso es imposible, ahí sí, en ese sentido sí no sé. Porque a mí la verdad es que una cosa es lo que le da uno a Dios y otra cosa es lo que le quiera uno colaborar con otra persona, ¿cierto? Hermano Mireya pregunta que si uno puede, bueno, veo que se añadió hermano Andrei, bienvenido hermano Andrei, Dios le bendiga también. ¿Nos escucha hermano Andrei? ¿Nos escucha? Bueno, entonces, una cosa son lo que uno puede contribuir para ofrendar, ayudar, colaborar a una persona, ¿sí? Pero el diezmo y la ofrenda son para la obra de Dios. Una cosa es lo que corresponde a la obra de Dios y otra cosa es lo que nosotros podemos ofrendar a una persona en necesidad. No se debe mezclar eso porque Dios no enseña a mezclar eso. Nosotros sí somos llamados a participar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y si podemos ayudar a una persona, entonces debemos hacerlo. No siempre podemos, pero si podemos, debemos hacerlo. Hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, lo dice allá en Gálatas capítulo 6. Podemos mirar el texto, podemos mirar varios textos. Pero no es lo que Dios enseña mezclar lo uno con lo otro. ¿Sí? Dios es un Dios de orden. Dios nos provee para apartar para la obra de Dios y también nos provee para que podamos compartir. Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad, ¿sí? No siempre tenemos oportunidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, a los creyentes en Cristo.
Entonces, el orden de Dios es claro. Primero Dios, segundo la familia, ¿sí? Y tercero, pues los demás asuntos, está la obra de Dios, están las personas que uno puede colaborar, ¿sí? Por eso hace énfasis aquí, según tengamos oportunidad, ¿sí? Y ahí pues obviamente no está hablando de financiar situaciones que son, digamos, contaminadas con la injusticia, ¿sí? Para hablarlo de una manera muy técnica. Si una persona puede desarrollar alguna actividad económica, cualquiera que sea, sí, y no lo hace, pues nosotros debemos hasta cierto punto ayudar, sí, pero cuando la persona no quiere hacer absolutamente nada, no quiere desarrollar ningún tipo de actividad para ayudar a sustentar sus necesidades económicas para poder sobrevivir, pues entonces se cae en la injusticia. Sí, hay que tener cuidado con eso. Pues hagamos bien a todos. ¿Sí? Dentro de eso está, pues si podemos ayudar. Ahí en 1 Juan 2 dice que si uno ve a una persona que necesita abrigo, que si necesita las cosas de este mundo y uno puede ayudarle y debe ayudarle, pues puede y debe hacerlo. ¿Sí? Pero alguien alguna vez me preguntaba, pero si es una persona que tiene adicciones a los farmacodependientes o a las drogas o ese tipo de cosas, pues obviamente nosotros no estamos en un caso de esos ayudados a financiar ese tipo de cosas. Podríamos o debemos mejor hablarles del Señor Jesucristo, tratar de proveer alguna provisión de alimento, ¿sí? Ayudarle en lo que es justo, pero ya para financiar otro tipo de injusticias o de drogadicción o alcoholismo o cualquier otra adicción o cualquier otro pecado, para decirlo así concretamente, pues no estamos llamados a eso. ¿Sí? Otro texto es en Hebreos, Hebreos capítulo 13, es un texto también muy conocido. Verso 16, Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, es muy claro ahí. ¿Sí? Sacrificio es algo que uno ofrece a Dios. ¿Sí? Humanamente nos cuesta desprendernos o mostrar la generosidad es algo que cuesta, porque por la naturaleza humana está contaminada con el egoísmo, estamos todos inclinados a ser egoístas, pero con el poder de Dios podemos ayudar mutuamente, ¿sí? Porque siempre estamos necesitando ayuda, ¿sí? Siempre. Podemos compartir de lo material, pero cualquier tipo de ayuda siempre estamos necesitando, o espiritual, o intelectual, o emocional, o material, cualquier tipo de ayuda, siempre estamos necesitando ayuda. ¿Sí? Nunca estamos 100% de decir, no, es que yo no necesito pues de nadie, ¿no? Dios, obviamente, en primer lugar, y también Dios coloca personas que nos pueden ayudar en determinadas circunstancias. O sea, esto es una muestra de que no somos autosuficientes. ¿Sí? No sé, es que yo, alguien me había dicho, no, pero es que yo consideré a otra persona para que vaya a llevar los diezmos a la iglesia. Entonces yo digo, pero es que no me parece, porque ahí en la misma Biblia, sea obediente a lo que Dios nos está diciendo. Los diezmos y la ofrenda a la Biblia, a la iglesia. A la iglesia, sí. Sí. Y también otra persona, ya es, si usted le quiere ayudar, pero me gustan las dos cosas. Sí. Ahí sí está la responsabilidad de las personas que están haciendo eso. Sí. Porque no han entendido. O no lo han creído. Es que como estos son asuntos de fe, pues si una persona cree o sea, su creencia no está fundamentada en lo que Dios enseña, pues entonces es una creencia o humana o es una creencia de demonios. No hay otras opciones. O es de Dios, o es de humanos, o es de demonios. Sí. Sí. Si uno no es obediente a lo que Dios nos está enseñando, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, no, y en el asunto de diezmos y ofrendas, eso es, sí, hay muchas malas interpretaciones, hay muchas cosas, ¿no? Sí.
En 1 Corintios 9, verso 13 y 14, pues se deduce cómo el principio de diezmar se permanece. Cambia la voluntariedad, porque pues en el Antiguo Testamento era muy diferente, ¿sí? En ese sentido. 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, o sea, las que son apartadas, comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Sí? Entonces, el aporte material de diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento era utilizado para mantener el sacerdocio y todo lo que tenía que ver con sacrificios que simbolizaban el sacrificio de Cristo. Al venir Cristo, pues Él deja su iglesia y también ordena al Señor, es una orden del Señor, ¿sí? Porque pues al ser uno llamado a la predicación, exige tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio, ¿sí? Es bastante exigente, una enseñanza de la palabra de Dios es bastante exigente. No es, o sea, no debe ser algo superficial, no debe ser algo improvisado, no debe ser algo, no, obedece a un rigor, obedece a un trabajo, obedece a un esfuerzo, hay que dedicar una buena cantidad de tiempo para poder estudiar o para poder desarrollar el anuncio del Evangelio, que no es solo predicar desde el púlpito, no es solo enseñar, sino que hay que atender otro tipo de asuntos que demandan tiempo y demandan cierto esfuerzo. Cuando una iglesia no puede sustentar el ministerio pastoral, pues entonces el pastor o la persona que está llamada, pues tiene que tener dos trabajos, debe tener dos trabajos. Al apóstol Pablo le sucedió, por ejemplo, pues hay varios casos que presenta la palabra de Dios donde se ve claramente que el apóstol Pablo tuvo que desarrollar dos trabajos. Y actualmente pues hay predicadores que tenemos dos trabajos, hay pastores que tenemos dos trabajos, hay que decirlo así literalmente. Otros en Estados Unidos tienen hasta tres trabajos porque pues la vida ya es muchísimo más costosa, es mucho más difícil todo. Entonces, el primer deber de un pastor pues es sustentar a su familia y eso requiere siempre recursos económicos, requiere presupuesto. Entonces, la enseñanza de la palabra de Dios en eso es bastante clara. Hechos capítulo 18, por ejemplo, está ahí un caso, Hechos 18. ¿Sí? Y de eso pues hay mucho que hablar. Hay hermanos, miembros de iglesias que pues tienen la disposición de diezmar y de ofrendar, y otros que no. Nosotros somos llamados a tener esa disposición, ¿sí? Y pues frecuentemente se presentan muchas inquietudes con relación a esto, ¿sí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, dice Hechos 18:1. ¿Sí? Todo lo que sucedió en Atenas y todo eso fue muy complejo porque Pablo estaba siendo perseguido. Hubo que pagar una fianza en Tesalónica, pasó por Berea. Jasón, uno de los creyentes en Tesalónica, pagó la fianza. ¿Sí? 2, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, o sea, el emperador, ¿sí?, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio. Fijémonos que, perdón, todo el verso 3 hace énfasis en oficio, trabajo, oficio. ¿Sí? De ellos era hacer tiendas, o sea, viviendas con forma de lo que hoy llamamos carpas. ¿Sí?
y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Ya los sábados, entre semana, Pablo trabajaba, ¿sí? Obviamente, seguramente sacaba tiempo para el estudio de la palabra de Dios. No había Biblia todavía terminada, era muchísimo más difícil todavía. Las Biblias eran rollos de papiro, que era algo bastante pesado, muy difícil, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Sí. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Había periodos de tiempo en que Pablo tenía que trabajar, había periodos de tiempo en que él se podía entregar por entero a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo, en ese momento, pues no tenía esposa ni tenía hijos. Pero aún estando en esa condición de no tener esposa y no tener hijos, pues tenía que trabajar. Pues mucho más cuando uno tiene esposa y tiene hijos y tiene familiares, porque si uno tiene esposa y tiene hijos, normalmente tiene padres que están vivos que necesitan apoyo económico, normalmente tiene suegras o suegros que necesitan apoyo económicamente. Entonces, pues alguien me dirá, no siempre es así, y es cierto, no siempre es así, pero normalmente los pastores, sí, estamos desafiados a ayudar económicamente no solamente a la familia principal, sino también, ahí en 1 Timoteo 5 lo dice muy claramente, que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, yo lo voy a predicar a mi cuñado de Cristo, pero mi cuñado no tiene claridad en cuanto a la responsabilidad que uno tiene, por ejemplo, con la señora madre de uno, con el caso del señor padre, los que lo tienen vivo, o con familiares directos de esa manera, pues muy difícilmente me va a escuchar, porque lo primero que va a decir es que pues estamos incumpliendo. Entonces, todo eso representa enormes desafíos, ¿sí?, en el testimonio. La perfecta voluntad de Dios es que un pastor viva del Evangelio, de los diezmos y ofrendas, no de bazares, ni de rifas, ni de nada, absolutamente nada, ¿sí? Ni de ofrendas, ¿sí? Las ofrendas, diezmos y ofrendas, ¿sí? A veces la iglesia tiene ciertas actividades, por ejemplo, de compañerismo, pero se aclara que pues esas son situaciones de ofrenda, se ofrenda y sí, pero eso no quiere decir que sea, digamos, es algo que en cierto modo se permite, pero la perfecta voluntad de Dios pues tiene que ver con diezmos y ofrendas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud, aclaración sobre esto, mientras vamos mirando otros textos. Pues una pregunta ahí sobre la obligatoriedad o el carácter de voluntario del diezmo, ¿sí? Porque, o sea, si la persona no quiere diezmar, ¿sí?, entonces está bien solo ofrendar, o sea, delante de Dios está bien solo llevar ofrendas, sí, porque pues reconocemos que es justo y necesario, como dice el dicho popular, pues sostener la obra de Dios, ¿sí?, sostener financieramente la obra de Dios, bien sea con diezmos, con ofrendas. Entonces, pues la Biblia ahí nos muestra la necesidad de diezmar, ¿sí?, tanto como de ofrendar, pero pues siempre nos han enseñado que es voluntario. Entonces, en el caso de que la persona no quiera diezmar, pues la pregunta es, ¿no está pecando? ¿Sí? ¿Está bien si solamente lleva ofrendas? Pues es necesario. Se cayó un momentico, pero volvió.
Señor. Se cayó el internet aquí. ¿A ustedes también se les cayó, no? No, no, señor. Bueno. ¿Sí alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, sí, alcancé a escuchar la pregunta. El fundamento de la voluntariedad. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Hermano Manuel está escuchando, hermana Sandra, hermano Andrés, ¿sí nos estamos escuchando? Sí, sí, sí. Que tuvo que ver Gracias por reportar ahí, porque pues, aquí se cayó por unos segundos la señal, entonces de pronto no me están escuchando. 2 Corintios 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará. 7, este es un texto que frecuentemente yo repito en el púlpito porque pues, es totalmente la voluntad de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, en la gracia, o sea, en la edad de la gracia, la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia, pues el principio de voluntariedad es por excelencia lo que Dios enseña, porque pues es algo que parte del amor, ¿no? Si me amáis, obedeced o guardad mis mandamientos, ¿sí? ¿Qué es lo mínimo que Dios propone en el corazón? Pues el diezmo y la ofrenda, porque no entra en contradicción con Mateo 23:23, ¿sí? Y cuando dice no con tristeza ni por necesidad, está claramente ahí explicando que no es algo impuesto que genere, digamos, una obligación perentoria, sino que es algo que uno voluntariamente da en el caso de la ofrenda y aparta en el caso del diezmo. ¿Sí? Y es obediencia a Dios, pero es obediencia por amor. ¿Sí? En el Antiguo Testamento pues era diferente, porque pues ellos en cierto modo, no es que Dios no contemplara la voluntariedad, sino que ellos le dijeron a Dios, nosotros nos vamos a comprometer a cumplir todo lo que usted nos diga. Entonces Dios les dice, bueno, como ustedes se van a comprometer todo lo que yo les diga, entonces lo que yo les digo es esto, y el carácter es diferente, ¿sí? En ese sentido. El principio es el mismo, pero la manera de obedecer era diferente, ¿sí? Pues por eso es que la respuesta concreta está, una de las respuestas concretas aparece aquí, uno de los textos, perdón, donde se puede claramente justificar la voluntariedad es este, ¿sí? El que siembra también segará, el que siembra generosamente, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Obedecer o servir a Dios tiene varios ángulos, por decirlo así, ¿sí? A veces se obedece y se sirve a Dios por puro temor y por puro miedo, por pura imposición, ¿sí? Me da miedo no servirle a Dios, he escuchado expresiones como esa, ¿sí? A veces por ciertos intereses. Entonces, Señor, yo te doy tiempo, te doy servicio, te doy dinero, te doy esto, pero tú me vas a dar. Entonces, es como una especie, entre comillas, de transacción, ¿sí? Otros, claro, exacto, es como decir por la paga, ¿sí? Es como cuando a uno le dicen, le voy a pagar porque haga esto, ¿sí? Pero aún pagándole a uno porque haga algo, pues hay un elemento esencial que debe ser el amor, que debe ser la alegría, que debe ser, sí, una cosa es cuando uno por una imperiosa necesidad impuesta, perdóneme la redundancia, y no soy ahí como tan capaz de ir al corazón del ser humano, porque pues es algo que solo Dios conoce, ¿sí? Y otras obediencias es con alegría, ¿sí? Es algo totalmente voluntario, si uno va a apartar y va a apartar llorando, pues mejor, sí,
está apartando, por ejemplo, diezmos y ofrenda y está pensando, uy, no, pero es que este dinero me hubiera podido servir para hacer tal cosa o hacer tal otra o hacer tal otra. No, uno podría hacer un ejercicio muy dinámico en las cosas que uno invierte el dinero, en qué lo invierte alegremente y en qué no lo invierte alegremente, ¿sí? Y hay muchísimos ejemplos de eso. Hay cosas que uno lo invierte con muchísima disposición, ¿sí? Y bueno, es que Dios no puede ser más claro. Alegría, cuando hay alegría, ¿sí? Y eso se aplica a todo, obviamente. ¿Sí? Si uno, por ejemplo, se congrega y se congrega, es que no, obviamente hay que superar ciertas situaciones y cuesta, pero en el fondo debe existir la alegría. Pues dice el Señor que la carga de Él es ligera, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, ligera es mi carga. Muy diferente de invertir en lo espiritual, es que sí, eso es un poquito peligroso, a veces yo soy muy prudente en eso, sobre todo en el púlpito, porque eso causa muchísima confusión en las personas cuando no hay suficiente profundización en los principios que Dios enseña. Poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Los que hemos trasegado un poquitico la vida cristiana y con los años nos hemos venido dando cuenta cómo Dios es que le va ayudando a uno, ¿sí? Yo creo que ninguno de nosotros ha sido exento de pasar por situaciones supremamente extremas donde Dios finalmente se glorifica. Por ende que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, donde es para toda buena obra. Bueno, entonces, digamos que esto es como una serie de complementaciones muy puntuales sobre este capítulo 47, porque pues es el plan de Dios para las finanzas. Y pues Dios enseña la verdad completa, no la enseña parcialmente, exactamente, sí. Enseña lo espiritual, también enseña lo emocional, también enseña lo material. Grandes hombres de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Como en estos 20 siglos ha habido personas muy famosas que han sido, entre comillas, muy espirituales en la parte de los diezmos y ofrendas. Y cuando digo entre comillas es porque pues han tenido situaciones. Es decir, de eso están llenos de testimonios y hay mucha literatura de eso, de personas que han sido pues, muy fieles y Dios les ha bendecido, pero pues... para repasar finalmente el texto que proponía aquí el hermano José Alberto García, hermano Jesús García, en Malaquías 3, que es un texto muy reconocido, ¿cierto? Muy reconocido, Malaquías 3, 7. Es uno de los textos más predicados de la Biblia. Sí, Malaquías 3, 7, pero lo digo con mucho respeto y con mucha consideración, es uno de los textos también más tergiversados, porque pues este es un libro donde Dios hace una cantidad de preguntas retóricas, es decir, que ellos, tanto los judíos de la época como muchos creyentes hoy en día, conocemos las respuestas y sin embargo Dios no las hace, ¿sí? Vienen incluidas las respuestas, es muy sencillo entender la respuesta porque prácticamente está incluida en la pregunta. Malaquías, perdón, capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene una expresión muy fuerte. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esa expresión tiene que ver con la destrucción, no definitiva, pero sí de las bendiciones. O sea, ellos habían destruido las bendiciones que Dios les quería dar, ¿sí? Y ese texto es de los más tergiversados de la palabra de Dios, ¿sí? Porque hay congregaciones que lo utilizan para presionar indebidamente a las personas. Traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era como la
tesorería del templo, pero obviamente los dineros de esa época no solamente, como lo decía al principio, eran monedas, también eran granos, eran productos de la tierra, eran ganados para los sacrificios, era aves para los sacrificios para ciertas personas con escasez económica. Y hay alimento. Este alimento tiene que ver con lo espiritual. Cristo lo enseñó, no solamente de pan vivimos los seres humanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y probadme ahora en esto. Y ahí que es tan importante que el énfasis, tanto en el templo, eso se desvió de una manera terrible, como en las iglesias de Cristo hoy en día, sea la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay alimento espiritual correctamente trazado, ¿sí? Por eso es que Dios nos permite hacer estos esfuerzos, para alimentarnos de la palabra de Dios en la medida en que nosotros podamos, para que otras personas a las cuales nosotros podamos compartir, pues también. Probadme, dice ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aquí está usando una figura del lenguaje para decir, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Reprenderé también por vosotros al devorador. Sí, está hablando de Satanás, que vino para hurtar, matar y destruir. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, pues, es muy claro, está, sí, el hecho de no diezmar, no ofrendar, ¿sí? Y pues ahí hay muchas explicaciones. Había un diezmo anual para el sostenimiento de los levitas, ¿sí? Está en Levíticos 27. Otro era llevado a Jerusalén para las fiestas de Jehová, está en Deuteronomio 14, 22. Cada tercer año el segundo diezmo era retenido en casa y usado para las personas con necesidades económicas, Deuteronomio 14, 28, ¿sí? Y obviamente, pues el uso que uno hace del dinero es pues una forma de medir cierta espiritualidad, ¿sí? Cierta espiritualidad, no es, ¿sí? Porque pues yo he escuchado hermanos o hermanas que dicen, no, pues lo importante es diezmar y el resto de mi vida, pues algún día cambiaré o haré, o en fin, lo que sea. No, hay que mirar las cosas equilibradamente, ¿no? Mirarlas equilibradamente. Sí. Si uno diezma, pero está haciendo cosas malas, no está obedeciendo la palabra de Dios. Sí. Está desobedeciendo la palabra de No, Dios. no se escucha la pregunta, pastor. Sí, la obediencia. Gracias. Permitido el micrófono. La hermana Mireya está haciendo un comentario. Que uno diezma y que es, ¿qué decía yo? Uno diezma con obediencia a lo que nos está enseñando, ¿no? Pero si uno está haciendo otras cosas, siendo desobediente por otro lado, pues esa no es la palabra de Dios. Ya se sale de las cosas que Dios nos dice. Dios nos dice que seamos obedientes no solamente en su diezmo, sino en todo lo que Él habla en su palabra. Y debemos ser obedientes a lo que Él nos está hablando en su palabra. Sí, claro. Claro, eso parece evidente, pero pues no es tan frecuente. Solamente resumo 3 principios que son muy claros en la palabra de Dios. La obediencia a Dios sin variación, la obediencia a Dios sin demora, ¿sí? Y la obediencia a Dios sin reclamo. Son 3 principios que también se aplican al diezmo y la ofrenda. Y uno se puede preguntar, bueno, entonces ¿es un proceso de santificación o no lo es? Claro que es un proceso, ¿sí? Eso uno va avanzando en ese proceso de ir obedeciendo, ¿sí? De una manera creciente, no de una manera decreciente, o sea, no disminuyendo la obediencia, sino avanzando en la obediencia, para que sin variación, sin demora y sin reclamo, porque a veces se le hacen reclamos. El domingo nomás lo veíamos, que eran, pues en cierto modo, cuando Dios lo llamó, pues le hacía cierto reclamo a Dios, ¿no? Cierto reclamo, ¿sí? Aplicando la afirmación de que la mujer que tú me diste por compañero, ¿sí?
Bueno, muy bien, no sé si hay alguna otra inquietud final sobre esta parte No, señor. de esta lección 47. Muy bien. Las lecciones 48 y 49, pues están relacionadas con el nombre